¡Ya llegamos! Y esto es Al Freddy. A continuación, les hablaremos sobre análisis, teorías, especulaciones y curiosidades del capítulo Steven vs Amatista de Steven Universe. ¡Disfrútenlo! Pero antes de empezar el análisis, nos gustaría recomendarles el canal de YouTube Gabo Gaby Gabriel. Él sube análisis muy buenos y completos de los capítulos de Steven Universe, y de hecho no lo conocemos ni hemos hablado con él para nada, pero nos parece que tiene muy pocos suscriptores para el gran contenido que hace, y por eso queremos invitarlos a que lo conozcan. Tiene análisis de todos los capítulos del Steven Nuke, y es muy rápido subiendo sus videos. Siempre lo sube el mismo día que sale el capítulo, mucho antes de todos los canales de análisis que nosotros conocemos. Les dejamos el link en la descripción para que visiten su canal, y también los invitamos a que chequen todos sus videos de Steven Universe, y si les gusta su trabajo, suscríbanse, pues la verdad se lo merece. Garnet, pero sobre todo Perla, están orgullosos de los resultados del entrenamiento de Steven y Connie. Perla menciona que Steven tiene entrenamiento semanal. Al parecer, Steven entrena solamente con Perla una vez a la semana. Respecto a Connie, en Crack the Whip, Perla menciona que la clase de ese día se iba a posponer a la siguiente semana. Seguramente también Connie entrena con Perla por separado una vez a la semana. Y es probable que Perla en algunas ocasiones especiales los ponga a entrenar juntos, pues en Crack the Whip vimos que ellos peleaban como si ya lo hubieran hecho antes. Los Perla puntos son usados como reforzamiento positivo por Perla con la finalidad de motivar a Steven y posiblemente a Connie en su entrenamiento. Los Perla puntos se pueden ganar por puntualidad, perseverancia y positivismo, aunque en este capítulo Steven los ganó por cumplir los 3 desafíos que le puso Perla. Si consigues varios Perla puntos, puedes escoger uno de los premios de la bolsita de Perla, como los lentes de bromas. Perla alteró la programación de sus solo perlas para hacerlas menos letales. Seguramente esto fue por petición de Steven, pues en el capítulo Juramento a la Espada, Steven seguía asustado por la presencia de las solo perlas. Cuando Steven y Amatista hacen una carrera, realmente pensé que veríamos otra vez su super velocidad que apareció en el capítulo Greg the Babysitter, pero aunque no la logramos ver, Steven aún así derrotó a Amatista. Esta es la primera vez que las solo perlas usan la lanza de Perla y parece tener todos los poderes de la perla original, pues hasta pueden disparar con sus lanzas, como se le ha visto a Perla anteriormente. Steven puede hacer una vuelta de carro. ¡Genial! Yo no puedo. Pac-Man llorando. En esta ocasión, Steven combinó la habilidad de agrandar su escudo con la habilidad de arrojarlo como un boomerang. El juego Lonely Blade es una parodia de los clásicos juegos de peleas como Mortal Kombat o Street Fighter. También, en la pantalla de selección de personaje, uno de ellos se parece a Mukujin, del juego Tekken, y otro a Polar, del show Escandalosos. O tal vez sea una parodia a Kuma y Panda, también personajes de este mismo juego. En el control de GameCube podemos ver la palabra Dolphin, en donde debería de estar la palabra Nintendo GameCube. Parece que Dolphin sería la compañía equivalente a Nintendo en el mundo de Steven Universe. Sinceramente, en este capítulo Steven se sintió un poco fuera de personaje, pues es muy raro ver a Steven enojado y normalmente suele arreglar sus problemas de una forma pacífica. Sin embargo, en este capítulo parece que se olvidaron de todo eso. Wow. Espera. ¿Qué fue eso? ¿Serán las naves de las rubíes regresando a la Tierra? ¿Será Homeworld mandando una nave a la luna? Después de todo, recordemos que uno de los próximos capítulos se llama Back to the Moon Part 3, donde según la sinopsis, Steven y las gemas regresan a la base lunar, o simplemente será un brillo sin importancia. Y ahora, tomemos unos segundos para apreciar la belleza de Amatista peinada con una coleta de caballo. Amatista combina sus habilidades, en esta ocasión el látigo con el Spin Dash para amarrar a Steven. Si tan solo así hubiera peleado contra Jasper. Steven es capaz de sacar picos de su burbuja. Esto sorprendió mucho a Amatista, lo que puede significar que Rose no tenía esta habilidad o Amatista nunca había visto a Rose usar ese poder. Los extremos del escudo de Steven parecen ser tan afilados que pueden cortar hasta la roca. Parece que hubo un error con el poder de flotar, pues cuando Amatista toma a Steven con su látigo, logra bajarlo jalándolo al piso. En teoría, esto no debería ser posible, pues en el capítulo Steven Floats, vimos que Steven es el que controla la velocidad de su descenso. Incluso las gems le ponen un barco encima, pero Steven sigue cayendo lento. Al parecer, el ojo izquierdo de Amatista está mal, pues durante este capítulo y al final del anterior, ha estado más cerrado de lo normal. Si nos damos cuenta, cuando Amatista se regenera, vemos que aparece con su ojo izquierdo cerrado. ¿Será que al regenerarse tan rápido, no prestó mucha atención en su ojo?
ojo? ¿O será que el cabezazo de Jasper le ha dañado permanentemente su ojo, incluso después de regenerarse? La razón por la que Steven entrena tan duro es porque se siente presionado estando a la sombra de Rose. De hecho, esto es algo que también menciona en la letra del intro extendido. Y bueno, por el momento parece que Amatista no traicionará a las Crystal Gems. Estas fueron las teorías, análisis y especulaciones del capítulo Steven vs Amatista. Si les gustó el video, les agradeceríamos que se suscribieran a nuestro canal. Y tenemos una pregunta para ustedes. ¿Quién ganaría en una pelea? ¿Steven o Amatista? ¿Y por qué? Si quieres ganarte unos Elieli Points, entonces en los comentarios déjanos tu respuesta a esta pregunta. Y si quieres ganarte unos Alfredo Points, dale like y comparte este análisis. Nos vemos en el siguiente video.